Feliz día para todos, feliz día para todos. Hoy jueves 5 de abril del año 2018. Feliz día para todos. Saludos a la gente que se conecta por Twitter, por Periscope, por Facebook, por Instagram. Saludos también, por supuesto, a la gente que está en directo. Spreaker.com, caiga quien caiga. Buenos días, bienvenidos al programa Caiga quien caiga y sin censura. Lo bueno de esto, ¿no? Que, bueno, como dice el profesor Francisco Rojas, esta es la única manera que no lo cierren a uno en los medios venezolanos, haciendo uno mismo su cosa, montándola y hablando con todos ustedes. Comenzamos un pelín tarde porque a veces uno tiene un plan y los hechos lo llevan a otra cosa. A veces no duermes bien porque se te va la electricidad. En Venezuela eso es normal. O sencillamente a veces no puedes hacer las cosas como tú quieres porque en Venezuela ya vivir es una proeza. Ya vivir en Venezuela es una proeza. Por eso yo digo que mucha gente, yo estoy exiliado, yo soy un exiliado, pero solamente que estoy en Venezuela. En Venezuela muchos como yo vivimos exiliados, y vivimos exiliados porque no tenemos otra opción. En Venezuela, decir la verdad es un pecado mortal para todos los sectores, no solamente para el sector gobierno, o para el sector oficialismo, o para el sector chavista, también para dentro de la oposición. Cuando uno critica, cuando uno dice algunas cosas que no le gustan, porque bueno, ya nos hemos acostumbrado de alguna manera u otra, el venezolano se ha acostumbrado a la censura. Pero fíjense que lo que me mueve hoy a hablar con ustedes no es eso. Aunque yo les iba a hablar, es que en Venezuela hay muchos temas importantes. Hay muchos temas importantes. Hablar de, por ejemplo, del hambre, de la necesidad. Yo me quedo asombrado porque le están abriendo una averiguación en Venezuela, en Maracaibo, le están abriendo una averiguación a los jugadores del Maracaibo Fútbol Club por la violencia contra los animales, lo cual es grave, yo no estoy diciendo que no sea grave. El problema es que el Ministerio Público abre una averiguación por violencia animal, pero no abre una averiguación por la muerte de niños por sarampión o la muerte de niños por desnutrición. Es como paradójico la cosa, ¿no? O sea, yo no estoy justificando en modo alguno que se maltrate a los animales, y yo menos que amo los animales. Quienes me conocen saben que soy adorador de perros y de gatos. Pero me parece insólito que se abra una averiguación a dos futbolistas o exfutbolistas y no se abra una averiguación por los niños que a diario mueren en los hospitales por enfermedades o por desnutrición, porque la desnutrición ahora también es una enfermedad de la que padecen los venezolanos. Y ya es una endemia, ya tiene características de endemia, está generalizada. Pero fíjense que hoy no les quería hablar de eso, porque hay muchos temas. Hoy no les quería hablar de eso. Hoy les quería hablar de esto que declaró Maduro
en contra de los inmigrantes. Maduro más o menos dijo que sé de muchos, dice él, que la propaganda les enfermó la mente, algo así dijo él, y se fueron y están arrepentidos. Y dice, él usó una frase, una pregunta, y le decía, ¿tú te irías a lavar posetas en Miami? Y dice Maduro, yo no dejaría mi patria jamás. Esto lo dijo el presidente durante un acto en Lara. Le han dado hasta por la cédula a Nicolás Maduro. Ahora fíjense que el presidente mintió otra vez. Nicolás, mentiste. Porque él termina la frase diciendo, yo no dejaría mi patria jamás. La dejaste, Nicolás. Dejaste tu patria. Dejaste la patria que te vio nacer y dejaste la patria que te acogió, Venezuela. Ahora, vamos, quien está hablando con ustedes, Ángel Monagas, mis redes, @Ángel Monagas en Twitter, Instagram y Periscope. Se me pasó eso. Y bueno, los apoyos publicitarios, como siempre, la gente de Pronto Pizza, la original en Maracaibo, en el centro comercial Viento Norte. También la gente de Music and Export en el centro comercial Salto Ángel. Call Me, ya puedes llamar desde Venezuela a cualquier lugar del planeta, y Supermarket at Home, para enviar alimentos de cualquier lugar del mundo a Venezuela. Panadería El Rey, cerca de la zona norte de Maracaibo, donde está el Colegio Rosmini. Saludos también a la gente del Hospital Madre Rafford, la gran obra de Monseñor Gustavo Ocando. Llamarte Autoaire La Matica en Maracaibo, los que quieran tener ese aire a millón. Autoaire La Matica, detrás del Centro Comercial Las Carolinas. Saludos también al señor José Pernía, un líder en la zona oeste. Hablar de Maracaibo Oeste, hablar de Supermercado Acuario. Y por supuesto, gracias al apoyo de segurosybanca.com. Y hoy, y también al doctor Luis Suárez, al doctor Carlos Maldonado. Hoy va mi columna, por cierto, Miami, en el Venezolano. Hoy va mi columna en el Venezolano impreso. Ya debe estar circulando en el Venezolano impreso y también salen los portales. Entonces, fíjense, quienes está hablando, Ángel Monaga, yo fui inmigrante. Yo viví en Estados Unidos un tiempito muy corto y ya era profesional. Ya era profesional. Y cuando Maduro pregunta, ¿tú te irías a lavar posetas? Yo me fui a lavar posetas. Yo limpié posetas. Pues, eso hace muchos años. Hace, qué sé yo, más de 10 años, mucho más. 20 años, qué sé yo. Pero yo me fui a lavar posetas. Yo limpié posetas en Estados Unidos. Es más, cuidé viejos y ancianos, tercera edad. Cuando yo digo viejo no lo digo denigrantemente, ¿no? Por supuesto, porque el hombre que más amado era un viejo, que era mi padre, y mi madre, que está viva. Y claro que yo me fui a lavar posetas, y fíjense que yo me fui, o sea, no puedo decir que no había inmigración. Yo me fui antes de que llegara el chavismo a Venezuela. O sea, la inmigración siempre ha sido una opción para muchos venezolanos, en la cuarta y en la quinta. El problema es que en la quinta ya no es opción. El problema de la inmigración, antes era una opción. De hecho, yo me fui y regresé. Y fíjense que yo regresé no porque me arrepentí. Yo no me regresé porque me arrepentí, porque ya yo estaba adaptado a trabajar, a una nueva vida. Yo estaba en Utah. Recuérdense que yo pertenezco a la religión de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mormón. Y aunque ahorita estoy desactivado, bastante desactivado por muchas cosas, hoy en día creo en Dios. Y cuando yo me fui, yo estaba completamente adaptado ya a mi nueva vida. Y me regresé porque mi pareja de aquel entonces no quiso irse. Y una cosa paradójica, ¿no? Yo me regresé y nos divorciamos, ¿no? Una cosa paradójica de paso. Pero
esa fue la razón por la cual yo me regresé. Yo no me regresé porque me estaba yendo mal, ya yo estaba adaptado. Incluso yo tengo el social americano, yo estoy inscrito en el social y me fue muy bien, hice muy buenos amigos y sobre todo aprendí. Cuando uno inmigra o emigra, uno aprende cosas, uno aprende a ser humilde. Fíjense, cuando yo emigré, entendí, eso es lo que se llama en filosofía un análisis empático. Me puse en los zapatos de los colombianos que se vinieron a Venezuela, de los chilenos que se vinieron a Venezuela en la época en que Venezuela era un boom económico, los panameños, que por cierto le han pagado muy mal a los venezolanos, los peruanos. Venezuela recogió muchos inmigrantes. Yo me puse en los zapatos de ellos, pero me puse en los zapatos de ellos completos como emigrante también. Y aprendí a comprender muchas cosas. Adquirí humildad, sí es verdad, ya yo era profesional. En Venezuela, muchos no éramos humildes, me incluyo yo. Aprendí a ser un ser humano más humilde, más consciente, a darle más valor a las cosas. Aprendí a valorar el amor de mi familia. Y miren, en lo primero que miente Maduro, primero es que los venezolanos, o sea, cuando él dice yo no dejaría mi patria jamás, ya él la dejó una vez, repito, la que lo vio nacer y también ha dejado abandonada a la patria que lo recogió. Pero además, cuando él lo dice despectivamente, ¿están arrepentidos? Claro que sí. Nunca es bueno dejar su patria. Ya de allí hay un arrepentimiento, porque el venezolano es un ser familiar, un ser que vive para la familia. Y evidentemente que el venezolano le va a costar mucho, primero porque además lo que otros países han vivido por años, él es nuevo en esto de emigrar. Y claro que el que emigra muchas veces se arrepiente y tiene que ser así y es normal que eso pase. Quizás sus hijos o sus nietos en el otro país ya superen esa situación, pero el que emigra, claro que se arrepiente porque surgen preguntas. De repente si me hubiera quedado, venir yo a aguantar gritos, a mí me tocó trabajar con un tongonés y yo no estaba acostumbrado a ser maltratado. Hoy en día los muchachos en la escuela ven bullying y claro que hay arrepentimiento, presidente. Es parte del proceso de aprendizaje. Asumir ese arrepentimiento, amarrártelo y echar para adelante, no te queda de otro. Porque en lo que miente el presidente es que para muchos emigrar no es una opción. El venezolano, como lo he dicho otras veces en este programa, no se está yendo, está huyendo. Muchos emigran porque no les queda otro remedio. Si se quedan, se mueren o los matan. Entonces ya allí hay un arrepentimiento, un malestar. ¿Por qué me ocurrió a mí? ¿Por qué yo tuve que hacer esto? Sencillamente porque, y se los digo a ellos, porque si te quedabas aquí te morías de hambre. Si te quedabas aquí no tenías progreso. Si te quedabas aquí te mataban. Y uno no le puede pedir a un ser humano que asuma ese costo. El venezolano que emigra, como algunos me dicen, no, pero es que en Estados Unidos también hay pobres. Claro que hay pobres. ¿En dónde no hay pobres? Hay pobres en todos lados. Francia, los países desarrollados, Italia, España, Australia, Suecia, en todos lados hay gente pobre. Pero vamos a entender el concepto de pobreza. Además de la espiritual, la pobreza significa estar en una escala de acceso a bienes menor a la del común. Pero la pobreza no tiene que ver con condiciones denigrantes, con condiciones peligrosas. El problema es que en Venezuela ser pobre es un peligro. Y les voy a decir por qué. Y me perdonan ustedes la expresión. Ser pobre en Venezuela, discúlpenme la expresión, es una maldición. Imagínense ustedes
lo que significa caer en un hospital público porque no tienes para pagar un privado. El que cae en un hospital público tiene que encomendarse a Dios, porque tiene el 80% de probabilidades de morir o de salir peor que como ingresó. No hay insumos, ahora no hay ni médicos ni enfermeras capacitados, quedan muy pocos. Entonces tú, cuando ingresas a un hospital público, vas encomendado a Dios. Entonces ser pobre en Venezuela, imagínense ustedes lo que significa. Lo que significa caer en una cárcel en Venezuela, siendo pobre. Tú estás cayendo en un campo de concentración. Cuando tú eres pobre y caes en una cárcel de Venezuela, te vas a someter a las torturas y a los actos de denigración más, lo que tú no te imaginas, te va a ocurrir en una cárcel venezolana. Entonces, esa es la diferencia entre ser pobre en Venezuela y ser pobre en otros países. Claro que se pasa necesidad. Hay muchos pobres también graves en Estados Unidos, pero estamos hablando de un país de 350 millones de habitantes. ¿Cuántos están en situación de pobreza precaria? Y si un inmigrante en Estados Unidos puede progresar, ¿por qué otros no lo hacen? Igual en Francia, igual en Europa, qué sé yo, en Argentina, en Chile. Claro, desde ese punto de vista tiene razón el presidente. Claro que hay un arrepentimiento. Abandonar a la familia siempre te vas a arrepentir de eso, pero hay que superarlo y hay que asumirlo, porque si te quedabas en Venezuela, amigo emigrante, te morías. Si te quedabas en Venezuela, te mataban a ti o a tu familia. Si te quedabas en Venezuela, te ibas a morir de hambre. Y por eso es que uno observa cómo los pobres en Estados Unidos, los pobres inmigrantes en Estados Unidos, cargan un buen vehículo, cosa que aquí jamás podrían soñar con adquirir un vehículo. Tienen una casa digna, cosa que aquí jamás podrían soñar. Tienen seguridad, con fallas y defectos como en todas partes, pero tienen 2000% más seguridad que en Venezuela. Pueden comer. Bueno, tienen que trabajar como dirían ustedes los chavistas, tienen que trabajar como animales. Sí, quizás, porque el tener dinero, hay uno de los problemas más graves que uno vive cuando está en Estados Unidos, es que uno se hace adicto, y eso es una enfermedad, al dólar, a ganar dinero, y entonces olvida a la familia. Hay un proceso de adaptación donde muchos de los hijos de inmigrantes a veces toman el camino de la delincuencia porque son abandonados por sus padres, que tienen que salir a trabajar de sol a sol y no tienen tiempo para la familia. Entonces a veces por eso es que yo siempre les digo a los que van a emigrar que hagan un plan donde todos aporten, y así yo no tengo que trabajar 24 horas, sino que yo trabajo 8, mi esposa 8, mi hijo 8, y nos ponemos de acuerdo todos para administrar el tiempo y no perder el núcleo familiar. Pero es un proceso a la cual se están sometiendo los venezolanos. El venezolano es un ser amplio, y cuando emigra tiene una suerte de frustración en algunos casos porque no encuentra la misma amplitud a donde va, y por una razón lógica, ¿no? No, de verdad no perdono a los panameños el maltrato que le han dado a los venezolanos, porque el hecho de que haya 1, 2 o 3 delincuentes no quiere decir el venezolano por naturaleza es bueno. En líneas generales es bueno, y no perdono los actos de xenofobia en contra de mis compatriotas, de verdad. Es doloroso ver eso, sobre todo porque en Venezuela le dimos todas las condiciones del mundo a los extranjeros. Pero esto nos va a enseñar a nosotros. Este es un proceso que a futuro, cuando salgamos de esta dictadura, nosotros vamos a aprender y tenemos que valorar. Entonces, esto también es un proceso de enseñanza para los que nos quedamos en Venezuela, para los que vivimos en Venezuela. Fíjense que yo digo que yo soy un exiliado en Venezuela. Es un proceso de enseñanza para nosotros, y les estoy hablando con el corazón, no estoy leyendo nada, estoy hablando sencillamente por lo que yo viví y por lo que yo practico, y por eso predico. Es un proceso de enseñanza,
lo que estamos viviendo nosotros hacia afuera y hacia adentro. Para los que se van y para los que no es fácil emigrar. Es doloroso, señor presidente, ver cómo se ha destruido la familia venezolana. Nosotros tenemos que adaptarnos a eso y superar eso. Es doloroso ir a los aeropuertos y ver las lágrimas que se derraman. Es doloroso, fíjense, para un zuliano estar fuera de su patria, escuchar gaita, o un llanero escuchar música llanera, un arpa, o un margariteño. Es doloroso lo que nos ha pasado a los venezolanos. No estábamos preparados para eso, porque en Venezuela lo teníamos todo. Y ustedes en 19 años de revolución han destruido este país. Este país está destruido. Yo por ahora he preferido quedarme a contarlo. Yo he preferido quedarme a contarlo. Como me dice mi amigo Damaso Jiménez. Yo no estoy, no sé si me tocará emigrar, no lo sé. Solamente que ahora, si emigro, no lo voy a hacer a un clima frío porque no me gusta el frío, a mí me gusta la playa, a mí me gusta el sol. Y por supuesto, yo le digo a los que van a emigrar que traten de prepararse, traten de aprender el idioma, las costumbres, hacia dónde van a ir, traten de recolectar la mayor cantidad de dinero y de cosas que se puedan llevar sin que los afecte la inmigración, el proceso de entrada a ese país. Cuando lleguen a ese país, aterricen, pongan los pies en la tierra, olvídense de la gastadera, de comprarse artículos de lujo. Algunos llegan y lo primero que hacen es comprarse un iPhone 8. No, hay que sacarse ese casé. Ese casé hay que sacárselo. Pero va a venir allí un proceso de enseñanza. Miren, un emigrante, en el mundo se discuten los derechos de los emigrantes y el derecho está evolucionando como eso. Es tan poderosa la fuerza de la emigración que miren lo que ha pasado en Europa, para bien y para mal, porque en Europa también hay una emigración musulmana radical que ha ocasionado o que han estado implicados en casos de terrorismo. También hay una parte negativa y una parte positiva, pero no que la mayoría de los musulmanes, son las excepciones de los musulmanes. ¿Qué falta nos hubiera hecho a nosotros nutrirnos, por ejemplo, de una emigración china por la vocación al trabajo, japonesa, etcétera? ¿Qué me preocupa? Que la emigración esté siendo causada por el presidente para llenar Venezuela de gente afecta a él, como en estos convenios que él tiene con Irán, para llenar esto de colonias musulmanas y obligar a los cristianos a irnos. Esa es una lucha que también tenemos que dar en Venezuela, porque quieren cambiar la naturaleza de nuestro país, porque es la manera que ellos tienen de permanecer. Primero porque Maduro ha afectado no otra cosa sino nuestra forma de vida cristiana. El gran atacante del cristianismo ha sido Maduro. Y más adelante hablaremos de ese tema. Ahora, presidente, usted no tiene moral para atacar la emigración o los venezolanos que emigran. El que menos debe atacar a los que emigran es usted, señor presidente. Fíjese, usted es un emigrante, llegó a presidente. Imagínese usted por qué un venezolano que emigra no puede pensar lo mismo que usted cuando vino a este país y ahora, para desdicha de todos nosotros, es presidente. Vamos con los titulares de la prensa nacional. Bueno, tenemos algunos titulares interesantes. Ya ha superado el tema de lo que lamentablemente decía el presidente. Bueno, fíjense, estoy contento por lo de Brasil, porque el problema de ser presidente no es un problema de popularidad, sino de capacidad. Y Lula no tiene capacidad de ser presidente, no tiene capacidad moral.
Ese es un corrupto. Ese es un corrupto, como son muchos líderes de la izquierda latinoamericana, del Foro de Sao Paulo. Lo mismo le pasó a los Kirchner, que hablaban de igualdad y de socialismo, y miren, parecen unos reyes. Hicieron un imperio de reyes, se creen de sangre azul, como las hijas de Chávez en Venezuela, como la familia de Cilia Flores en Venezuela. Entonces, lo de Lula está bien, eso habla bien de Brasil, va preso. Y no puede ser presidente, porque lamentablemente, y en eso lo hemos dicho varias veces aquí en este programa, el único culpable de la suerte de los países es el propio pueblo. El pueblo que eligió en Venezuela un charlatán como Chávez, un loco como Chávez, que destrozó, acabó este país, que lo llenó de odio, de resentimiento, de un ser miserable como Hugo Chávez, que llegó a ser presidente, y miren lo que ha terminado en Venezuela. Bueno, los brasileros reaccionaron y me gusta el titular del diario 2001 que dice: Lula pagará cárcel por guisos con Odebrecht. En decisión cerrada, 6 votos a 5, los magistrados le negaron un recurso de habeas corpus que le permitía apelar su condena en libertad y reincorporarse a la campaña presidencial. El habeas corpus, que en Venezuela se olvidó porque existe la ley de amparo, le permitía a Lula estar en la calle, estar en libertad y ser enjuiciado, y le permitía ejercer algunos derechos. Miles de brasileños se manifestaron a favor y en contra del exmandatario, al menos en 16 de los 27 estados. Bueno, porque el populismo de Lula es mucho, y manipula al pueblo por un problema de que, como yo les decía, el gran culpable muchas veces de que estos seres despreciables, populistas como Lula, lleguen a presidente es el propio pueblo. Es el propio pueblo. Ayer ganó el Barça, tan contentos allí los barcistas. Dice, hasta Roma metió goles para el Barça, pero todavía la gente carga en la memoria el gol de el portugués Cristiano Ronaldo. Los maestros esperan por su contrato. Hoy iba a hablar yo el caso de los maestros, que es gravísimo. Fíjese, el presidente, pregúntese por qué los maestros emigran y ni siquiera se quedan a buscar la liquidación. El maltrato a nuestros maestros, a nuestros educadores, es terrible, señores, terrible. El diario del gobierno, bueno, vamos a ver el diario del gobierno, Fantasías Animadas de ayer y hoy, presentan últimas noticias. Maduro pidió defender al Bolívar. Coño, pero si tú eres el que has acabado el Bolívar, Maduro. El hombre que le ha hecho más daño a la memoria de Bolívar eres tú, porque, bueno, y al país, pero bueno, yo lo entiendo también, porque tú no eres venezolano y entonces no te duele la cosa. Constituyentes rindieron honores al maestro José Antonio Abreu, y ahora sí es verdad que la cagaron con Delcy ahora en el Sistema Nacional de Orquesta. Bueno, dicen que ella toca flauta, dicen que Delcy toca flauta. Algunos dicen que es buena trompetista, no sé, me han dicho a mí. Padrino destacó fortalecimiento de la relación con Rusia. China contraatacó y aumentó 25% de impuestos a 106 productos gringos. Esta dicotomía entre China y Estados Unidos, si en Venezuela tuviéramos una industria fortalecida, la aprovecharíamos. Le ofreceríamos un paquete grande a los industriales norteamericanos